Hola, vamos a hablar sobre el equilibrio térmico. Bueno, este concepto está bastante ligado con nuestro quehacer diario. ¿Cómo así? En su momento, o quizás frecuentemente, usted hace la siguiente actividad. Al querer beber cierto líquido o agua a alta temperatura, por ejemplo a 90 grados centígrados, hacemos la acción de mezclarlo con el mismo líquido quizás, pero a una menor temperatura, ¿no? Por ejemplo, a 20 grados centígrados. Entonces, al realizar esta mezcla, el líquido resultante va a tener una temperatura intermedia. Esa temperatura intermedia está entre 20 grados centígrados y 90 grados centígrados, ¿no? A esa temperatura intermedia se le conoce como temperatura de equilibrio. Entonces, a partir de dos líquidos que se encontraban con distintas temperaturas, hemos obtenido una temperatura de equilibrio. Ahora, ¿qué sucede en esta situación? En este fenómeno, vemos que el que se encontraba a mayor temperatura, que llamaremos 1, al pasar a una temperatura menor, ha perdido calor. Por lo tanto, aquí denotaremos como calor perdido. Por otro lado, el que se encontraba a una menor temperatura, 20 grados centígrados, ha llegado a una mayor temperatura. Al aumentar su temperatura, ha ganado calor. Aquí tenemos un calor ganado, pero tanto el calor perdido como el calor ganado se compensan. Es decir, el calor perdido más el calor ganado debe ser igual a 0. Nosotros sabemos que el calor, ya pueda ser perdido o pueda ser ganado, se calcula como el calor específico de la sustancia multiplicado por la masa y también por la variación de la temperatura. Entendamos que la variación de la temperatura es la temperatura final, en este caso es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. Muy bien, olvidemos que de las unidades para el calor específico, es caloría, gramo, grado centígrado, ¿no? Para la masa, en gramos, y para la variación de la temperatura, esa puede estar en grados centígrados, en Fahrenheit, en Kelvin. En cualquiera de esas escalas, siempre la variación de la temperatura es la misma. Bueno, veamos este ejemplo. Dice, en un recipiente se agregan 200 gramos de agua a 80 grados centígrados y 400 gramos de agua a 20 grados centígrados. Indique la temperatura de equilibrio de la mezcla. Vamos a dibujar entonces en un recipiente. Se han agregado dos distintas cantidades de líquido, ¿no? En la primera se ha agregado 200 gramos de agua que se encuentra a una temperatura de 80 grados centígrados. También se agregó otra cantidad de agua, en este caso es 400 gramos, y esta se encuentra a 20 grados centígrados. Al mezclarlos, ambas van a llegar a una temperatura de equilibrio. Muy bien, vamos a averiguar cuánto es esta temperatura de equilibrio, ¿no? Eso se parece a un ejercicio aritmético de mezclas, pero en este caso vamos a aplicar el concepto de equilibrio térmico. Veamos entonces. Sabemos que la sustancia, al cambiar de temperatura, de una mayor a una menor temperatura, pierde calor. Por lo tanto, hay un calor perdido. Y por otro lado, la sustancia que aumenta su temperatura, gana calor. Ya tenemos un calor ganado. Pero ambas se compensan. Es decir, el calor perdido más el calor ganado debe ser igual a 0. Recordemos que el calor
se calcula como calor específico multiplicado por la masa por la variación de la temperatura. Muy bien, veamos el calor perdido, que es correspondiente a la cantidad de líquido de 400 gramos a 20 grados centígrados, que llamaremos el líquido 2. Al primero, de 80 grados centígrados, le llamaremos el líquido 1. Bien, el calor perdido entonces del líquido 2 es igual al calor específico, sabemos que es agua, del agua multiplicado por la masa, en este caso es 400 gramos, vamos a poner 400 por la variación de la temperatura. La variación de temperatura es temperatura final, la final es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que sabemos que es 20. Muy bien, a esto le vamos a agregar el calor. En este caso, ya hicimos el calor perdido, perdón, calor ganado. Este fue el calor ganado, el primero. Ahora vamos a calcular el calor perdido. El calor perdido es el del líquido 1. Sabemos que su calor específico es también del agua. El líquido 1 es el líquido 2. Bien. La masa del líquido 1, en este caso, es igual a 200 gramos multiplicado por la variación de la temperatura. Temperatura final es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que es de 80. Esta suma nos debe dar 0. Ahora sí, al estar igualado a 0, podemos simplificar. Vamos a quitarle por aquí ceros, 2 ceros, 2 ceros. Vamos a quitarle el calor específico, que son las mismas. Le quitamos una mitad, le quitamos la mitad, acá nos queda 2, acá no queda nada. Bueno, queda 1. Por lo tanto, en este lado nos va a quedar 2 veces la temperatura de equilibrio menos 20, más temperatura de equilibrio menos 80, ¿no? Esto nos ha quedado y esto debe ser igual a 0. De aquí vamos a resolver y vamos a encontrar que 3 veces la temperatura de equilibrio menos 20 menos 80 es igual a 0. Por lo tanto, 3 veces la temperatura de equilibrio es igual a 120. Entonces la temperatura de equilibrio es igual a 40. En este caso, en grados centígrados. Muy bien. Ahora, en este ejemplo 3 nos dice que en un experimento se mezcla medio kilo de hierro a 550 grados centígrados con 1 litro de agua a 20 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla? Nos dan el calor específico del hierro y el agua también. Bueno, vamos a averiguar entonces cuánto es esa temperatura final. Vamos a dibujar por aquí un bloque de hierro. Esta ha sido introducida posiblemente en un recipiente y contiene agua. Y la cantidad de agua, en este caso, es de 1 kilo, ¿no? Tenemos en agua. Ahora, ambas estaban al inicio a distinta temperatura. El bloque de hierro se encontraba a una temperatura de 550 grados centígrados. Mientras que el agua, voy a poner por aquí el agua, se encontraba a 20 grados centígrados. Muy bien, al ser mezclados, van a llegar a una temperatura de equilibrio. Entonces, en un proceso, el hierro va a bajar de temperatura. En ese proceso el hierro baja de temperatura, por lo tanto, pierde calor. Tiene un calor perdido. Por el otro lado, el agua va a ganar temperatura. Por lo tanto, tiene un calor ganado. Pero ambos sabemos que se compensan. Por lo tanto, el calor perdido más el calor ganado debe ser igual a 0. Voy a cambiar el orden. En este caso voy a poner calor ganado más el calor perdido es igual a 0. Vamos a ver entonces.
Tengamos en cuenta que el hierro vamos a anotarlo con 1, ¿está bien? O vamos a poner también como Fe, ¿no? El símbolo químico del hierro. Y el agua va a ser H2. Muy bien. Entonces, valor, en este caso, perdido es el hierro. Le voy a poner Fe y el agua H2O. Muy bien. Sabemos que el calor ganado es igual al calor específico, en este caso en el agua, H2O, ¿está bien? Multiplicado por su masa y también por su variación de temperatura. Lo mismo con el calor perdido, que es igual al calor específico, en este caso el hierro, multiplicado por su masa, la masa del hierro, por su variación de temperatura. Esto debe dar como una suma 0. Vamos a reemplazar nuestros valores. Sabemos que el calor específico del agua, este es el agua, es igual a 1. Vamos a poner solamente 1 y dejar las unidades al final. La masa, en este caso, es de un litro de agua. Sabemos que un litro de agua corresponde a 1000 gramos de agua. Voy a ponerle 1000. Y esto está multiplicado por la variación de la temperatura. Sabemos que la variación de la temperatura final, es decir, temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, en este caso era 20 grados centígrados. Le voy a poner 20 nada más, más, por aquí tenemos el calor específico del hierro, que nos indica que es 0,5, multiplicado por la masa del hierro, que es medio kilo, es decir, 500 gramos, voy a ponerle 500, multiplicado por la variación de la temperatura, que en este caso es temperatura de equilibrio, menos su temperatura al inicio, que es 550. Esto nos debe dar 0. Algo que podemos hacer es poner una de estas dos expresiones al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, en este lado nos va a quedar 1000, temperatura de equilibrio, menos 20, y al pasar esta segunda expresión al otro lado, el signo de este va a cambiar, ¿no? Nos va a quedar 0,5 por 500, y aquí va a ser 550 menos la temperatura de equilibrio. Bien, ahora vamos a simplificar. Vamos a multiplicar primero aquí, 0,5 por 500, se vamos 0 con él, se vamos 0 con él, ¿listo? Vamos a sacar un 0 más, por aquí un 0, con otro 0, y podemos sacar 25ava, 5 por 5 es 25, 25ava nos va a quedar aquí 4. Por lo tanto, nos queda 4 veces la temperatura de equilibrio, menos 20, es igual, en este caso, a 550 menos la temperatura de equilibrio. 4 veces la temperatura de equilibrio más la temperatura de equilibrio que viene del otro lado. Aquí va a quedar 550 más 80. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio nos va a dar igual a 126 grados centígrados. Muy bien.